Protagonizado la actualidad en estos días, lo vamos a hacer en compañía de Emilio Ontiveros, catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid. Hola. Hola. Y Juan José Toribio, director del IES también en Madrid. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, sé que esto trasciende un poco lo estrictamente económico, pero así es como se elige a los presidentes de las cajas de ahorro en este momento. Os pregunto por ello una valoración de lo que ha ocurrido estos días con Caja Madrid. Bueno, yo lo primero que subrayaría efectivamente es que afortunadamente no es muy frecuente que en cada uno de los momentos en los que se elige algún representante en un órgano de gobierno de las cajas, veamos esto, ¿no? Por lo tanto, sí estoy muy de acuerdo con personalidades propias incluso del Partido Popular cuando dicen esto es una lucha de poder, lo decía Basagoiti, por ejemplo, que se está escenificando en la Caja de Madrid, pero que se podía haber dramatizado, se podría haber representado la obra en cualquier otra instancia donde concurrieran intereses de las familias políticas que están ahora mismo en liza, por lo tanto, uno de lo que se podría plantear es si estamos ante un problema de regulación de las cajas de ahorros o ante un problema de regulación de los partidos políticos, que es posible que den un espectáculo de este tipo, ¿no? Sin menoscabar la importancia que puede tener efectivamente ese tema regulatorio. Lo que sí es verdad en todo caso es que la consecuencia, tú señalabas en términos, los efectos en términos de erosión de la confianza de los ciudadanos, es verdad, de los ciudadanos y de los clientes de esa entidad financiera. Están pagando justos por pecadores, ¿no? Porque lo relevante en este caso no es tanto que los políticos tengan o que los partidos políticos tengan que decidir una parte de esa representación en las cajas de ahorros, que en otras instancias ocurre, en los consejos de las universidades, en los tribunales o en los órganos de defensa de la competencia, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es que no se sea capaz de elegir o de dirimir esas diferencias, si no es a lo largo de un periodo muy dilatado de tiempo y dando el espectáculo que se está dando, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que sí va a ser una lección, pero insisto, no tanto porque esta caja de ahorros haya determinado en sus mecanismos de funcionamiento estas luchas, es la primera vez que se produce, de hecho yo no recuerdo, ¿no?, que de forma recurrente aflore esto, como, insisto, por la calidad, en este caso, de los políticos, más que la calidad de las instituciones financieras o de esa institución financiera en concreto, de las cajas en concreto, manifiestamente mejorables por otros aspectos, uno se debería preocupar por la calidad de las instituciones llamadas partidos políticos y en particular por la asignación de personas a esa función, ¿no? Juan José. Bueno, pero las personas son lo que son. Esto es como cuando decimos que la crisis económica se ha debido a la avaricia o cosas de ese tipo. Vamos a ver. Los políticos son lo que son, y es verdad que la convivencia política en España se ha deteriorado de forma lamentable en los últimos tiempos. Lo que no es admisible es que esos enfrentamientos políticos elijan como terreno de juego el sistema financiero. Y eso no es admisible. Y sin embargo, es que la ordenación del sistema financiero y en particular los órganos de gobierno, la institucionalización de las cajas de ahorros es proclive a esto o presenta un campo de juego en el que estos enfrentamientos pueden producirse. Por eso yo creo que el problema no está en regenerar a los políticos, que eso sí, pero eso es un tema distinto, general del país, ¿no?, sino en institucionalizar las cajas de ahorros de una vez, de una forma moderna, de una forma coherente con su función. Vamos a ver. La institucionalización actual de las cajas de ahorros, sus órganos de gobierno, y no solo sus órganos de gobierno, sino la confusa titularidad de las cajas de ahorros, estaba pensada para unas instituciones que eran marginales en el sistema financiero español, es decir, para instituciones que eran prácticamente instituciones de caridad, o así se habían concebido desde el principio. Pero claro, es que hoy son más de la mitad del sistema financiero español, y que más de la mitad del sistema financiero español sea un campo de batalla, o pueda ser un campo de batalla, o esté sujeto a la posibilidad de ser un campo de batalla de los enfrentamientos políticos, a mí me parece que eso no se da en ningún país.
y que no tiene ningún sentido. Es verdad que nunca se ha dado un enfrentamiento tan fuerte como en esta ocasión, pero no es la primera vez que factores políticos, ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, que factores políticos condicionan la reordenación del sistema financiero en cuanto a las cajas de ahorros. De manera que yo creo que esto hay que cambiarlo radicalmente, y si te parece, pues entramos ahora en cuáles eran los cambios que habría que hacer, ¿no? Os pregunto por ello, si queréis. Sí, de hecho, hay que despolitizar, por tanto, las cajas, habría que cambiar esa ley de cajas, cómo habría que articularse ese nuevo sistema, esa nueva institucionalización de la que hablaba Juan José, para que esto funcione y no ocurran cosas como esta. Creer que las cajas están reguladas por las normas que estableció el padre Piquer en Caja de Madrid es desconocer la historia, Juan José. Tú que además... Pero si soy parte de la historia, no lo desconozco. Claro, tú que has trabajado mucho tiempo en una caja de ahorros. No, yo creo que la historia precisamente avala una historia de éxito. Es decir, si uno dejara prejuicios ideológicos a un lado y viera por sus obras lo que han hecho esas empresas financieras, uno tendría que reconocer que efectivamente desde instituciones muy locales, muy territoriales, han llegado a batirse el cobre y competir en igualdad de condiciones con buena parte de los grandes profesionales y entidades bancarias. Habría que decir, señores, chapó. Dos, es mejorar el conflicto político. Bueno, este no es un conflicto que estemos viendo todos los días. Creo que no sería del todo honesto decir, este no es un problema tanto político como es un problema de las cajas de ahorros. No. Cuidado, este es un espectáculo fundamentalmente político, yo estoy absolutamente de acuerdo. Esa es una lucha de poder en el seno de una familia, estoy de acuerdo con Juan Vicente Herrera. Esto es un problema fundamentalmente político, y no tratemos de confundir los planos y aprovechar que se ha jugado el partido en ese campo para decir que es el problema del campo. No, el problema es el problema fundamentalmente político. Hay que cambiar la ley de cajas. Y el tercer nivel es la regulación, las leyes de cajas, Mónica, porque cada comunidad autónoma tiene una ley de cajas, como sabemos, ¿verdad? Por lo tanto, aquí la responsable es también el Partido Popular, en la comunidad autónoma, digamos, de Madrid, que es donde se ha originado el problema. Por ejemplo, nunca ha habido un problema mínimamente relevante en otras cajas de ahorros, también del propio Partido Popular o del Partido Socialista, o en Navarra, donde aparentemente la politización es mayor. Yo sí creo que hay que profesionalizar las cajas, creo que hay que meter, sobre todo, prácticas homologables de buen gobierno, ¿no?, equivalentes a empresas financieras más modernas. Quizá no hay que mirar ahora, digamos, a los Estados Unidos, por ejemplo, donde hemos visto muy malas prácticas, pero sí hay que dar más transparencia, etcétera, ¿no? Y quizá lo que no sería, y creo que es interesante decirlo, no sería partidario de marginar radicalmente a los políticos, porque los políticos tienen mucho que decir en estas cajas, en estas empresas financieras que no son de propiedad privada. Claro que tienen que decir el Parlamento, pero lo tienen que decir bien. Yo sí soy partidario de la presencia o de las sugerencias que hagan los políticos. Prefiero ver en el gobierno de las cajas a profesionales. Pero entiendo y admito que tengan que ser los políticos, hoy por hoy, mientras no se altere el estatuto de propiedad de las cajas, eso son palabras mayores, los que digan, los que sugieran a tal o cual persona. Por lo tanto, el problema no es si tienen que estar los políticos o no, sino cuál es la calidad de los políticos que sugieren a unos u otros profesionales. El otro gran debate, que es algo más que la ley de cajas, es ¿queremos privatizar o no las cajas? Porque muchas veces, bajo eufemismos o aproximaciones un poco extrañas, lo que subyace es la necesidad, por otro lado, convenientísima para los accionistas del Banco de Santander o de otros bancos, de decir, oiga, quiero que las cajas sean privadas, porque tienen el 50% y ya me gustaría a mí tener esos activos. Hablemos de esto. Hoy por hoy, el sistema financiero español es competitivo y eficiente gracias a que ha habido unas cajas de ahorros cuya propiedad es singular, que han contribuido a ello. Porque cuando la banca era exclusivamente privada antes del 77 y las manteníamos refugiadas...